Bueno, seguimos con problemas de potencial eléctrico. A ver, aquí nos dicen, dentro de una esfera de radio R cargada uniformemente con densidad volumétrica ρ, que sería esta esfera, la esfera exterior, se encuentra cierta esfera metálica puesta a tierra cuyo radio es R minúscula. Sus centros coinciden, determine la carga de la última, es decir, nos piden la carga sobre esta superficie de la esfera metálica. Esta esfera metálica es como un cascarón, es decir, una esfera muy delgada que está conectada a tierra. Halla la dependencia entre el potencial del campo para dicho sistema y la distancia hasta el centro de la esfera. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente vamos a calcular el potencial de esta esfera con densidad volumétrica ρ, que lo conocemos, porque ya lo hemos hecho antes. En este caso, la distancia radial desde el centro de la esfera la vamos a llamar X, porque ya tenemos R minúscula y R mayúscula. Y para dentro de la esfera con densidad volumétrica ρ, sabemos que el potencial viene dado por esta fórmula. Y a ese potencial que le vamos a agregar, porque lo vamos a hacer por superposición, le vamos a agregar el potencial de esta esfera metálica que está conectada a tierra. Entonces, esta esfera metálica, que va a tener una densidad de carga, en este caso negativa, porque está encerrando una carga positiva por este lado y de este lado también, y por tanto se van a inducir cargas negativas en ambas caras, en esta cara y en esta cara. Entonces va a quedar cargada con una densidad de carga Q mayúscula que va a ser negativa. Es una densidad de carga superficial. Y por tanto, el campo eléctrico, en este caso, vamos a trabajar primero dentro de la esfera de radio R minúscula, es decir, entre 0 y R minúscula, X mayor que 0 menor que R minúscula, estaríamos dentro de la esfera, y dentro de la esfera sabemos que el potencial, como esto es un cascarón, va a ser el potencial en la superficie, que entonces va a ser Q entre 4πx en los 0 R minúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumamos los dos por superposición y luego sabemos que en X igual a R minúscula, es decir, sobre la esfera que está conectada a tierra, el potencial tiene que ser 0. Ponemos esto igual a 0 y de aquí ya podemos despejar Q, que es la carga inducida sobre la esfera metálica. Y va a ser negativa. Y pueden verificar que esto no es igual a la carga total de la esfera con densidad ρ positiva, 4/3 de pi r al cubo por ρ. Luego, de hecho, esta carga Q la podemos sustituir aquí y simplificamos la ecuación y llegamos a esta forma. Esto sería para X mayor que 0 y menor que R minúscula. Y por supuesto, si X, la distancia radial, es justamente la R minúscula, es decir, sobre la esfera metálica, nos da el potencial 0. Luego, para X entre R minúscula y R mayúscula, bueno, ahora tenemos lo mismo que antes, estamos dentro de la esfera de densidad ρ, seguimos usando esta fórmula, solo que ahora la fórmula para esta esfera de radio R minúscula, estaríamos en un punto fuera de la esfera, por tanto va a ser Q entre 4π epsilon 0x. Sustituimos Q aquí en esta fórmula y simplificamos. Y entonces este sería el caso de X mayor que R minúscula y menor que R mayúscula. Y por último tenemos el caso de X mayor que R mayúscula fuera de las dos esferas. Aquí tenemos que trabajar con la carga total en un punto en el exterior. Y la carga total va a ser la carga inducida Q más toda la carga encerrada de la esfera de densidad ρ, que es 4/3 de pi r al cubo por ρ. Bueno, sustituimos Q y hallamos Q total. Y luego el potencial fuera de la esfera, lógicamente, como son esferas concéntricas, va a ser la carga total entre 4πx en los 0 la distancia x, siempre que x sea mayor o igual que r. Y llegamos a esta expresión. De hecho, podemos verificar si evaluamos en x igual a r mayúscula en la superficie de la esfera exterior, en esta fórmula hallamos este valor, sustituimos x por r, y en la fórmula 7 también sustituimos x por r, simplificamos y nos da la misma ecuación, ¿no? Lógicamente tienen que coincidir.
A ver, en esta otra problema nos dicen A determina la diferencia de potencial en el campo eléctrico entre los puntos 1 y 2. Si se sabe que un electrón está moviéndose en un campo eléctrico en ausencia de otra fuerza, y tenía en el punto 1 la velocidad de 10 a la 9 centímetros por segundo y el punto 2 la velocidad de 2 por 10 a la 9 centímetros por segundo. ¿Cuál sería la velocidad del electrón en el punto 2 si en el punto 1 su velocidad fuese 0? Bueno, la primera parte entonces. Pasamos del punto 1 al punto 2, vamos a trabajar con conservación de la energía, así que vamos a usar la energía mecánica más la eléctrica. La mecánica sería la energía cinética en el punto 1 y 2, ¿no? Sería estas dos fórmulas, un medio de la masa, la velocidad al cuadrado. Y luego la energía potencial. Ahora, para la energía potencial, como tenemos dos puntos y no sabemos de dónde viene el campo eléctrico ni qué forma tiene, entonces simplemente vamos a tomar como referencia el punto 1. Y vamos a decir que en el punto 1 el potencial es 0. Entonces en el punto 1 la energía potencial eléctrica es 0. Y en el punto 2 entonces la energía potencial eléctrica va a ser la carga del electrón por el potencial de 2 respecto a 1, es decir, la diferencia de potencial. Habíamos puesto esto 0, entonces la diferencia de potencial es el potencial en 2. Entonces nos queda delta V por E. Y luego, ¿qué hacemos? Por conservación de la energía, igualamos estos dos y despejamos delta V. Entonces, bueno, metemos los valores y nos da 853 voltios. De hecho, podemos ver si tiene sentido. A ver, este potencial está en 0, este está 853 positivo, está por encima, ¿no? Y tiene sentido, sí, porque en este caso, fíjense que si el electrón se acelera de este punto de la izquierda a la derecha, quiere decir que existe un campo eléctrico que viene en este centímetro. Como si aquí en algún punto en el infinito hubiera unas cargas eléctricas positivas que está trayendo el electrón de izquierda a derecha, por eso que aumenta la velocidad. Si tenemos un campo eléctrico que va de derecha a izquierda, producido por esta carga positiva, este punto que estaría más cerca de las cargas tendría un potencial mayor que este. Por eso nos da 853 y 0. Luego la otra parte nos decía, bueno, si tomamos V1 igual a 0 y delta V 853, calcule la velocidad en 2. Bueno, es lo mismo, solo ponemos aquí V1 igual a 0 y calculamos V2, tomando delta V el valor que calculamos anteriormente de 853. Y la parte B nos dice, en un tubo electrónico los electrones se aceleran mediante una diferencia de potencial de 220 voltios. ¿Qué velocidad quieren los electrones y qué diferencia de potencial debe haber para que la velocidad de los electrones sea de 1/3 de la velocidad de la luz? Bueno, esto es parecido. Tenemos delta V 220 voltios. ¿Qué velocidad quieren los electrones partiendo de 0? Bueno, era la fórmula que obtuvimos anteriormente, solo que ahora delta V es 220 y nos da 0,88 por 10 a la 7 metros por segundo. Y la segunda parte nos dice, bueno, si queremos una velocidad de 1/3 de la velocidad de la luz, que es 10 a la 8 metros por segundo, ¿qué diferencia de potencial hace falta? Bueno, despejamos aquí la diferencia de potencial y lo calculamos. Evidentemente es mucho mayor que 220 voltios, ¿no? Es 28,4 kilovoltios. A ver, en este nos dicen que tenemos dos placas metálicas paralelas con carga de signos opuestos que distan 1 centímetro, es decir, un condensador. Medida que es mucho menor que las dimensiones de la placa, la densidad superficial de la carga en las placas es de más o menos 3 CGS por centímetro cuadrado. O sea, está en unidades CGS, determina la diferencia de potencial entre las placas en el sistema internacional y el CGS. Bueno, para esta configuración, sabemos que el campo eléctrico es en unidades CGS es 4pi sigma. No es sigma entre epsilon 0
sigma entre epsilon 0 en el sistema internacional. El CGS es 4pi sigma. Y si hacemos 4pi por sigma, nos da 37,7 CGS. Luego la diferencia de potencial simplemente consideramos el campo eléctrico constante por la distancia que los separa. La distancia la manejamos en centímetros porque esto es CGS, centímetros. Y por tanto nos da 37,7 CGS, unidades CGS de voltaje o voltios. Sistema internacional es lo mismo, solo que la carga la pasamos a Coulomb metro cuadrado, los centímetros a metro. Y el campo eléctrico va a ser sigma entre epsilon 0. Y hacemos lo mismo, los mismos cálculos, y la diferencia de potencial nos da en voltios y no nos da en voltios. La parte B nos dice ahora tenemos dos placas metálicas con cargas de signos opuestas que distan 5 centímetros, medida que es mucho menor que las dimensiones de la placa. La densidad de las placas nos lo dan ahora en columbios por centímetro cuadrado. Determine la diferencia de potencial. Bueno, esto lo pasamos a Coulomb por metro cuadrado. Sería multiplicándolo por 10.000. Entonces nos queda 10 a la menos 6. El campo eléctrico simplemente es sigma entre epsilon 0. Por tratarse de una placa con una densidad en una placa metálica. Sabemos que el campo eléctrico entonces es directamente sigma entre epsilon 0. Ponemos sigma epsilon 0, la distancia es 5 centímetros, lo pasamos a metro y calculamos la diferencia de potencial. La parte C nos dicen cuál es la diferencia de potencial entre las placas extremas en un sistema que consta de 3 placas paralelas infinitas con cargas que tienen las siguientes densidades: sigma, sigma y menos sigma, y otras configuraciones aquí, ¿no? La placa central dista H1 de la primera y H2 de la tercera. Ahora tenemos 3 placas. Esta dista H1 y esta dista H2. Y nos piden la diferencia de potencial entre las placas extremas, entre estas dos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, podemos fijar el voltaje, la diferencia de potencial entre esta placa y la central como V1 positiva hacia abajo, más menos, y aquí también más menos V2. Campo eléctrico, bueno, aquí le ponemos una dirección. En este caso este lo puso hacia arriba, este hacia abajo. Y luego lo otro que tenemos que calcular es el campo eléctrico de E1 y E2, ¿no? Basado que aquí hay sigma, sigma y hay sigma positiva. Las tres son positivas. Bueno, estos campos eléctricos de E1 y E2 lógicamente van a ser igual en este caso por la simetría, ¿no? Esta placa ve otra placa positiva y otra placa positiva, y esta placa ve lo mismo, una placa positiva y otra positiva, ¿no? Con la misma densidad. Entonces E1 tiene que ser igual a E2. Y para calcularlo simplemente ponemos los campos eléctricos. El de esta placa positiva sería sigma entre 2 epsilon 0 hacia abajo, porque es positiva. Esta que es positiva iría hacia arriba, sigma entre 2 epsilon 0, y el efecto de esta que es positiva iría hacia arriba, ¿no? Sigma entre 2 epsilon 0. Entonces tenemos 2 hacia arriba y 1 hacia abajo. Y al final esto se va con esto y nos queda sigma entre 2 epsilon 0. Diferencia de potencial, como nos piden esta diferencia de potencial, digamos la diferencia de potencial entre este punto y este punto sería V1 más V2. V1, positivo yendo de aquí a acá, lógicamente V1, bueno, aquí hay un error, esto sería V2 y esto es V1. V1 lógicamente va a ser, como E1 sube, esto va a generar una diferencia de potencial más menos, que coincide con V1. Entonces sería simplemente, y como es constante, E1 por la distancia. Mientras que V2 más menos, más abajo, el signo más abajo, y el campo eléctrico va hacia abajo, E2. Esto generaría una diferencia de potencial más menos, que es el negativo de esta. Entonces va con un signo menos. V2 sería menos E2, H2. Bueno, sumamos los dos.
y simplemente depende de la diferencia H1 menos H2. Lo cual sería lógico porque si hacemos H1 igual a H2 esto daría 0. Y es lógico porque esto estaría justo en el medio. Y por tanto la diferencia de potencial entre estos dos puntos termina siendo está en el mismo potencial respecto a la del medio y la diferencia de potencial sería 0. Y así hacemos con los demás. La otra configuración es más, menos, máxima. De nuevo ponemos más menos 2, más menos 1. E1 en este caso lo ponemos hacia abajo, E2 hacia arriba. Entonces B1 va a quedar con un signo menos y B2 con un signo más, porque va hacia arriba, ¿no? Esto está más menos. Y el campo eléctrico tiene que ser igual por la simetría. Tenemos más sigma y más sigma. Y hacemos lo mismo, ponemos el campo eléctrico producido por esta carga sería sigma entre 2x seno 0, por esta sería sigma entre 2x seno 0 entrando porque es negativa, y la de esta sería esta de aquí, sigma entre 2x seno 0 subiendo. Entonces, bueno, esta se da con esta y nos queda esta. Entonces al final el campo eléctrico es sigma entre 2x seno 0. Sumamos B1 con B2 y nos queda en este caso H2 menos H1. Esta hacemos lo mismo, sigma menos 2 sigma y más sigma. El campo eléctrico por la simetría es igual, solo que ahora este campo sería sigma entre 2x seno 0, el producido por esta placa. El de esta sería hacia adentro, porque es negativa, pero como es menos 2 sigma, nos daría sigma entre x seno 0, y el de esta sería sigma entre 2x seno 0. Entonces, esta se va con ese y al final nos queda sigma entre x seno 0. B1 sería negativa porque como va hacia abajo B1 debería producir más menos y aquí tenemos más menos abajo. Y B2 si es positiva porque este 2 debe producir más menos, que coincide con esta, ¿no? Hacemos B1 más B2 y nos queda H2 menos H1 por sigma entre x seno 0. Y la última nos dice sigma menos 4 sigma más 3 sigma. Bueno, aquí ya no podemos poner que E1 es igual a E2 porque ya no son iguales, ya no hay simetría, ¿no? Aquí tenemos más sigma y aquí tenemos más 3 sigma. Entonces vamos a tener un E1 y un E2 que vamos a calcularlo. Aquí pusimos E1 hacia abajo, E2 hacia arriba. B1 daría negativo porque esto va hacia abajo y este daría positivo. Simplemente el campo eléctrico por la distancia. E1, el de esta placa sería sigma entre 2x seno 0. El de esta entrando porque es negativa, como es menos 4, sigma daría 2 sigma entre x seno 0. Y el de esta, como es positiva, iría hacia arriba y sería 3 sigma entre 2 seno 0. Y simplemente la sumamos. Fíjense que E1 nos da sigma entre x seno 0 y E2 hacemos lo mismo. Para E2, el campo resultante E2 sería el producido por esta menos 4 que va entrando. Sería 2 sigma entre x seno 0. El de esta más 3 va hacia arriba también. Sería 3 sigma entre 2x seno 0 y el de este iría hacia abajo. Y en este caso E2, fíjense que no coincide con E1. Bueno, lo multiplicamos por la distancia y la sumamos. Y obtenemos por fin otra diferencia de potencial. A ver, en este problema nos dicen cuál será la diferencia de potencial entre el centro y la superficie de la esfera de radio R, que tiene una densidad volumétrica ρ de carga positiva, así como entre el eje y la superficie de un cilindro infinito de radio R también y carga uniformemente distribuida volumétrica ρ, y por último entre la superficie de una lámina plana con grosor H, carga volumétrica ρ uniformemente distribuida y el punto medio de la lámina. Bueno, la primera parte es la esfera, entre el centro de la esfera y la superficie de la esfera, ¿no? Y nos piden la diferencia de potencial.
Entonces, lógicamente, como es entre este punto y este punto, estamos trabajando dentro de la esfera. Entonces, vamos a hallar el potencial dentro de la esfera. Y lo vamos a hacer integrando el campo eléctrico porque lo tenemos y es muy sencillo. Tenemos el campo eléctrico dentro de la esfera, R menor o igual que R mayúscula y R mayor o igual que R mayúscula fuera de la esfera. ¿Y cómo va a ser el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico, el potencial eléctrico va a ser menos la integral de infinito a R. R en este caso está dentro de la esfera, más el potencial en infinito. Recuerden que estos términos estaba aquí, era B en R menos B en infinito. Luego lo pasamos para acá. En infinito lo consideramos 0. Y esta integral nos queda desde el infinito hasta R mayúscula y desde R hasta un R minúscula dentro de la esfera. Es decir, esto es fuera de la esfera, esto es dentro de la esfera. Entonces, tenemos que sustituir el campo eléctrico que corresponda. Aquí es dentro de la esfera, aquí es fuera, perdón, sería este. Y aquí es dentro, sería este. Entonces, bueno, hay que hacer estas integrales, muy sencillo. Y obtenemos entonces el potencial. Esto sería el potencial dentro de la esfera, ¿no? R mayor que 0, menor que R. Y por tanto, este potencial es válido tanto en 0 como en R mayúscula. ¿Y qué tenemos que hallar? Bueno, hallamos el potencial en R mayúscula sobre la superficie de la esfera y hallamos el potencial en R igual a 0 en el centro. Sustituimos aquí R por R mayúscula y R por 0. Y tomamos la diferencia y ya tenemos la diferencia de potencial entre el centro y la superficie. Y es proporcional a la densidad y a R cuadrado, al radio al cuadrado. Para el cilindro hacemos lo mismo, un cilindro infinito. Tenemos el campo eléctrico dentro del cilindro y fuera del cilindro. Lo vamos a hacer por integración. En este caso, no vamos a integrar entre el infinito y R, sino entre R0, donde R0 está fuera del cilindro. Entonces tenemos aquí el cilindro con radio R y lo vamos a hacer en cualquier punto R0. La referencia la ponemos fuera del cilindro, ¿no? R0 mayor que R. Y esa es nuestra referencia. Entonces, cuando hagamos la integración, nos queda B en R menos B en R0 y eso va a ser menos la integral desde R0 hasta, esta sería fuera del cilindro, entre R0 y R mayúscula y luego entre R mayúscula y un punto R minúscula dentro del cilindro. Esto lo pasamos acá a la derecha. Y los campos eléctricos, de nuevo, esto sería fuera, usamos este. Y esto sería dentro, usamos este. Y hacemos las integrales, que es muy sencillo, y evaluamos. Y fíjense que al final nos queda en función de, aparte de R y R mayúscula, nos queda en función de R0 y el potencial en R0. Y esto no importa porque después vamos a calcular la diferencia de potencial y estos términos se tienen que ir. De hecho, esto es válido para R mayor o igual que 0 y menor o igual que R mayúscula, ¿no? Entonces evaluamos en R mayúscula y evaluamos en 0. Esta fórmula nos da estas dos ecuaciones y tomamos la diferencia y ya obtenemos la diferencia de potencial entre el centro del cilindro y la superficie. Fíjense que los términos que tienen R0 se van y nos queda solo este término. Igual que antes, depende de la densidad y del radio al cuadrado. Solo que aquí aparece 4 y no 6. Para la lámina hacemos lo mismo. Nos dicen que queremos, es una lámina de ancho, digamos de anchura, de grosor H, una lámina infinita, y queremos la diferencia de potencial entre el centro de la lámina, donde ponemos X igual a 0, y una distancia X. En este caso nos piden entre el centro y la superficie. Como nos piden entre el centro y la superficie, vamos a calcular el potencial dentro de la lámina.
porque dentro de la lámina incluye el centro, el eje central y la superficie. Esto ya lo habíamos hecho, teníamos el campo eléctrico dentro de la lámina y fuera de la lámina. Entonces, valor absoluto, es decir, entre menos h medio y h medio, y mayor que h medio o menor que menos h medio. De nuevo, vamos a integrar fuera de la lámina entre x0 y un punto dentro de la lámina, es decir, el valor absoluto de x menor que h medio. Entonces nos va a quedar b de x menos b en x0, y luego las integrales nos va a dar desde menos infinito hasta, venimos desde el infinito hasta h medio, y luego desde h medio hasta un x dentro de la lámina y fuera de la lámina. Entonces ponemos aquí fuera de la lámina el que le corresponde, que es este, que es constante, y dentro de la lámina varía con x, sería este de acá. Hacemos la integral, que es muy sencilla, y evaluamos. Y de nuevo nos queda en función de x0 y un potencial en x0, ¿no? Hacemos lo mismo que antes, ahora evaluamos entre los dos puntos que nos interesa, que es la superficie de la lámina, x igual a h medio, y x igual a 0, que es la mitad de la lámina. Las evaluamos y tomamos la diferencia. Y ya obtenemos la diferencia de potencial entre la mitad de la lámina y la superficie de la lámina. Bueno, lo dejamos hasta aquí.